El proyecto que está ante nuestra consideración es el proyecto del Senado 331. Este proyecto lo que hace es establecer un carácter de confidencialidad a los certificados que emite el registro demográfico del país. Y no es otra cosa que restringirle la divulgación de la base de datos de este registro tanto a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a la prensa. Y estamos hablando de información de carácter público. Importante. ¿Por qué es importante? Porque es información que le sirve al país tanto para la fiscalización al gobierno como para trabajos de investigación y también para la creación de política pública. Y voy a dar algunos ejemplos breves y claros. El país recordará que tras el paso del huracán María en el año 2017, hubo una crisis de mortalidad. Los datos del gobierno, las cifras oficiales del gobierno en aquel entonces fueron 64 muertes como causa del paso del huracán María. Tras las investigaciones científicas y el trabajo investigativo de la prensa del país, luego esas cifras de 64 fallecimientos se modificaron a casi 3.000 muertes. Y esa modificación y ese cambio no hubiera sido así si no hubiera sido por ese acceso a la información, a esos datos precisamente del registro demográfico. Y esa es parte de la información que nos quieren restringir hoy al país si se aprueba este proyecto del Senado 331. Y otro ejemplo, uno más cercano. Aquí estábamos hablando de cómo funciona tan perfectamente nuestro sistema electoral. Pero precisamente a 24 horas de las elecciones, por datos que surgieron de investigación de la prensa del país, había alrededor de 6.000 electores activos que estaban fallecidos, esos famosos muertos que iban a votar en las elecciones pasadas. Y esa información no la hubiéramos tenido disponible si no fuera precisamente porque teníamos y tenemos todavía, antes de que se apruebe este proyecto de ley, el acceso a esa información de datos de certificados, por ejemplo, de difusión, de acceso al registro demográfico. Y así otros ejemplos, como por ejemplo la disparidad que hay en los casos de feminicidios y los datos oficiales del gobierno, de la policía, versus los datos que surgen a través de investigaciones de organizaciones como el Observatorio de Equidad de Género. Y así hay muchos otros ejemplos. Además de que este es uno de los proyectos de esa política pública de este gobierno que nos impide el acceso a información pública, como también lo es el proyecto del Senado 63, no se ha demostrado que solicitudes de acceso a la información realizadas por periodistas, por investigadores, por académicos, hayan causado problema alguno que justifique la aprobación de una medida como esta. Además, la ley vigente ya establece unos controles para evitar divulgaciones indebidas de información confidencial. Restricciones de estos datos, como sabemos y como han demostrado algunos de los ejemplos que he mencionado, afectarían investigaciones claves sobre eventos naturales, sobre crisis de salud pública, sobre transparencia electoral, solo por dar algunos ejemplos. Esta legislación es contraria al principio y al derecho constitucional de acceso a la información pública. Y es por eso que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño le estaremos votando en contra al proyecto del Senado 331. Esas son mis palabras, señor presidente.